Seminario académico de este año, que va a estar a cargo del grupo de Ingeniería Biomédica y de docentes de la UTM. Y ya le doy la palabra a Franco Simini, ¿verdad? Que va a hablar. Franco. Muy buenos días a todos en este miércoles 24 de marzo de este segundo año de pandemia 2021. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este seminario del Hospital de Clínicas, en particular a la profesora Touriño, por esta iniciativa de diseminación, de presentación ante todos los interesados de las actividades de investigación y de transferencia tecnológica. Voy a ser muy breve porque soy la punta del iceberg, el inicio, el catalizador, si ustedes quieren, de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario importante de ingenieros y clínicos mancomunados en una tarea de desarrollo. Y bueno, si me habilitan el poder compartir pantalla, tengo algunos diapositivos para mostrar. La característica de la interdisciplina justamente es la de permitir, tampoco puedo habilitar la cámara, pero bueno, capaz que no es tan importante. La característica de la interdisciplina es justamente el poder hacer que los distintos integrantes tengan acceso al punto de vista, a las necesidades de la otra parte. Y es así que la ingeniería biomédica, como dice su nombre, es una actividad de ingeniería, o sea, de realización de instrumentos y de software específicos basados en las necesidades de los clínicos y también del estudio básico en biología. Por eso están las dos palabras biomédica en ingeniería biomédica. A ver si puedo, no, todavía no puedo habilitar el video y a ver si puedo mostrar diapositivos. Sí, ahora sí, tengo la posibilidad de mostrar estos diapositivos. El primer diapositivo que me interesa mostrar es el del título. Y acá tenemos un resumen, si ustedes quieren, de los tópicos que en pocos minutos les quiero mostrar. Demora un poco, pero tendría que llegar a mostrar el diapositivo. El diapositivo número 1, la ingeniería biomédica y el núcleo de ingeniería biomédica, que para el auditorio del Hospital de Clínicas se ubica en el piso 15, sala 2, donde tenemos laboratorios, oficinas, sala de seminarios y una pequeña zona de convivialidad. Ingeniería biomédica para enfrentar la segunda línea de este diapositivo, las necesidades clínicas en cuanto a instrumentos y software novedosos. Cuando los clínicos hacen preguntas o buscan determinadas soluciones tecnológicas, generalmente existe ya el aparato, el software en el comercio. Cuando no existe, es una oportunidad nueva para un desarrollo, para una investigación. Y es lo que se dio cuando se planteó por parte del profesor Darío Santos la necesidad de ciertos instrumentos nuevos para ayudar en la rehabilitación muscular, la rehabilitación en fisioterapia. Y esto, la conjunción de la capacidad ingenieril de investigación y desarrollo de nuevos instrumentos, más las necesidades clínicas de nuevas ayudas para poder cumplir mejor la tarea médica, genera una nueva línea de investigación. En el marco de esa línea de investigación se definió una tesis de grado de 3 compañeros que se recibieron entre tanto, después de 2 años de ardua labor, y últimamente un año, casi 2 años más
de vida como empresas, Rodrigo, Jorge y Agustín asumieron el desafío de llevar adelante una realización tecnológica integrada a esa línea de investigación interdisciplinaria. En el interín se generaron varias publicaciones. Esta fue una línea de apoyo decidido, una parte medular de la tesis de doctorado de Darío Santos a punto de presentarse. Se generaron pasantías, cursos internacionales hace un año, hace 2 años, y en el mes de abril próximo, entre el 13 y el 16 de abril, va a haber otro curso que se va a dictar alrededor del instrumento DINABANK. Finalmente se patentó el DINABANK como un elemento tecnológicamente nuevo y se procedió, como vamos a ver dentro de unos minutos, a la transferencia tecnológica que tuvo su punto alto con el convenio firmado por el rector y esta nueva empresa, MOVI, que de hecho fue la materialización del trabajo de Rodrigo, Jorge y Agustín se abrió al último momento, de los estudiantes de ingeniería que generaron, ahora ingenieros, esta empresa nueva llamada MOVI. Y empieza en la vida propia, la vida, digamos, independiente de un nuevo instrumento que va a ser su camino en la clínica. Rápidamente, para ubicarnos en este continuo entre la creación de conocimiento y la actividad productiva y tecnológica en un país, se distinguen estas 3 etapas. La primera es la de la invención, que consiste en la actividad creativa, en nuestro caso una típica creación interdisciplinaria entre ingeniería y clínica y medicina. Cuando esto tiene éxito, con publicaciones, valores normales, posibilidades de comparar números durante la evolución de la rehabilitación del paciente, la invención cuaja en una innovación cuando existe una primer materialización del aparato nuevo en un producto que se puede comprar y vender. Y en este momento estamos en plena innovación. La gente está pidiendo este nuevo instrumento que les vamos a describir en los próximos minutos, a cargo de justamente Jorge y Rodrigo, y luego las aplicaciones clínicas a cargo de Darío. Y va a empezar la tercera etapa, la difusión, y anticipándome a una frase que ya es célebre, que pronunció el profesor Darío Santos, hasta la difusión del instrumento que va a ser tan común como el estetoscopio para el médico. Pero no me quiero anticipar a esa frase que van a tener la oportunidad de escuchar como primicia en pocos minutos. Este es el equipo, que no quiero anticipar lo que van a escuchar en unos minutos. Es un equipo de medida, de fuerza, de potencia, de velocidad del miembro inferior durante la rehabilitación, que fue, de hecho, objeto de una presentación en la reciente Semana Académica del Hospital de Clínicas en el mes de octubre pasado. Y esto, para no robarles más tiempo, terminó en un convenio firmado entre el rector de la Universidad de la República y la empresa. Este se ve el momento en que Rodrigo y Jorge están firmando el convenio, listos para la aventura de la distribución comercial de un equipo que fue desarrollado en la universidad, conveniado a una empresa, y ahora estamos trabajando juntos, academia e industria, para que pueda ser de utilidad en la rehabilitación, no solo en el Uruguay, sino también en el exterior. Muchísimas gracias. Quiero ahora dejar la palabra a los compañeros de MOVI, que es la empresa compuesta por Rodrigo Barbosa y Jorge Domínguez, a quienes dejo la palabra. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Franco, por esa introducción.
Mi nombre es Jorge Domínguez, soy uno de los socios fundadores de la empresa Movi, que como bien decía Franco, fue la que firmó el convenio con Udelar y fuimos también parte de los desarrolladores del producto en sus primeras etapas. Actualmente estamos comenzando la comercialización del producto y bueno, les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de desarrollo del mismo y cuáles son sus grandes funcionalidades que ofrecen para solucionar los problemas que hemos identificado. Como bien les decía, en conjunto con Rodrigo Barbosa, mi otro socio, fuimos los fundadores de la empresa Movi, que en gran parte trabajando con Darío y con Franco, encontraban esta problemática de las lesiones de los futbolistas, deportistas o gente público en general, y dentro de donde una de las más comunes es la rehabilitación del ligamento cruzado anterior, una operación que conlleva luego una rehabilitación muy larga, que es muy común escuchar, sobre todo en el fútbol, que un deportista se obtuvo una lesión de ligamento cruzado y por consiguiente debe estar varios meses fuera del deporte, lo que insume un costo muy grande para la institución deportiva, ni que hablar también desde el punto de vista psicológico para el propio deportista. Y bueno, y no se contaba hasta el momento con una herramienta funcional, cómoda de utilizar, que pudiera cuantificar la etapa de rehabilitación luego de esta lesión y pudiese hacerse un seguimiento a la rehabilitación durante todo el periodo buscando una mejora óptima. Con este objetivo fue que se desarrolló Dinabank, un dispositivo que tenía el objetivo de ser portable y de utilización simple, y que además de poderse utilizar con elementos inelásticos, brindará la posibilidad de utilizar bandas elásticas para poder imitar gestos más funcionales, más similares al gesto deportivo, lo cual brinda un extra muy grande también al instrumento y a las mediciones a realizarse. Este dispositivo es también inalámbrico, se conecta con una interfaz en cualquier dispositivo móvil, lo que le ofrece también una funcionalidad mucho más grande desde el punto de vista de la comodidad y utilización en cualquier ámbito. Dinabank no solo fue pensado con el objetivo de guiar en la rehabilitación, como es el caso que se ve ahora, un típico uso del dispositivo. Como pueden ver, está mostrando en la interfaz en tiempo real los parámetros de interés, sino que también tuvo como objetivo guiar en la etapa de entrenamiento, es decir, brindar una prevención durante el entrenamiento con el objetivo de no solo estar presentes en la etapa de rehabilitación, cuando ya se generó la lesión y hubo que operarla, sino contribuir a que la misma no se produzca. Se han desarrollado a lo largo de este tiempo diversas funcionalidades que permiten al dispositivo también trabajar en forma óptima en esta etapa. Bueno, entrando un poco más en detalle en lo que es el producto, Dinabank es un dispositivo que permite en tiempo real, en una interfaz, mostrar valores de interés, como es la fuerza, el ángulo y la velocidad, durante cualquier rutina de ejercicios, ya sea con banda elástica o con elementos inextensibles como una banda fija, una cadena o cualquier otro elemento de uso cotidiano. El hecho de brindar medidas objetivas permite hacer un seguimiento de la rehabilitación, una comparación, una mejora en todos los sentidos desde el punto de vista que no depende de la pericia del propio profesional, como ocurría hasta ahora, el saber si el paciente está realizando la fuerza adecuada para esa etapa y no caer en un estado en el que el paciente debe rehabilitarse en forma lo más lenta posible o cuidadosa para asegurarse que no esté empeorándose incluso la lesión que se provocó postoperatoria. Estas mediciones, al presentarlas en tiempo real, permiten generar una realimentación en el fisioterapeuta y en el propio paciente, al poder visualizar en el mismo momento que está realizando cómo son los parámetros de interés. Por ejemplo, puede visualizar el ángulo en que está realizando el ejercicio isométrico, o si está realizando un ejercicio concéntrico en el rango que es esperado. Y ofrece también otras diversas funcionalidades para la parte de seguridad, es decir, alarmas, por ejemplo, para valores de fuerza y de ángulos máximos y mínimos, lo que permite al equipo también contribuir en la etapa de la correcta realización del ejercicio o de la prevención en lesiones. Además, para la parte de prevención cuenta con diversos
índices, como por ejemplo el índice de asimetría, el ratio HQ, medidas que ahora voy a detallar un poco más a fondo, pero que son fundamentales tanto en etapa de rehabilitación como de prevención para asegurar que el paciente o el entrenado esté actuando correctamente. El hecho de que la interfaz también permita almacenar todas las sesiones y posteriormente visualizarlas, permite hacer un seguimiento de todo el entrenamiento, poder visualizar la mejoría del paciente o del deportista, y de esta manera poder no solo establecer un protocolo para el trabajo del paciente, sino también poder compararlo con el desempeño esperado o el desempeño de otros deportistas en similar situación. Dinabang, a lo largo de todo el tiempo de desarrollo y actualmente sigue en continua mejora, han ido incorporando diversos ejercicios que cubran una alta gama de grupos musculares, sean isquiotibiales, cuádriceps, aductores, y también se están incorporando ejercicios para miembros superiores. Esto es algo que está continuamente mejorándose, y a partir del propio feedback de los que tienen el dispositivo y le están dando uso, se va incorporando a la interfaz ejercicios que realmente brindan una usabilidad al que le está dando su uso. Parte de la gran funcionalidad que ofrece Dinabang es el hecho de poder medir la fuerza en forma precisa, objetiva, y poder visualizarla, no solo en tiempo real, sino también comparativamente con otras sesiones que se han hecho a lo largo de toda la etapa de rehabilitación o entrenamiento. Para esto, Dinabang también ofrece otra serie de mediciones, como es el caso de la componente tangencial de la fuerza que realiza el paciente, ya que, como se observa ahí en la figura, la flecha negra indicaría la fuerza que realizaría una cinta con la que se está trabajando al paciente, pero en realidad la componente que por lo general se busca, ya que es la que hace esfuerzo sobre el músculo del paciente, es la flecha amarilla, es la componente perpendicular al miembro a trabajar del paciente. El dispositivo Dinabang es capaz de cuantificar los ángulos que interesan y las mediciones de fuerza para poder presentar en la interfaz este valor de fuerza, que es el que realmente ofrece el peso en el estudio, al ser el valor real que estaría trabajando el músculo de interés. Ahí abajo se ve una de las ecuaciones que utiliza el dispositivo. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo que hace es un modelado del miembro de la persona. Esto funciona no solo para el miembro inferior, la pierna, miembros superiores, y bueno, y de esta manera es capaz de cuantificar realmente el esfuerzo que está realizando el paciente, dejando por fuera otros parámetros que afectarían a la medida. Respecto a la colocación del equipo, como les mencionaba, tuvo el objetivo de que fuera de muy fácil colocación. Ahí se observa que de manera imantada se coloca en la parte de atrás del miembro a trabajar, y en la parte de adelante tenemos sensores de fuerza y otros sensores de velocidad y ángulo para hacer el seguimiento de todas las mediciones de interés. De esta manera, el dispositivo puede ser utilizado en cualquier medio, no está restringido a una clínica o a un gimnasio, como otro tipo de máquinas que restringen el movimiento en la forma en que se realiza, y además a un lugar geográfico en específico. Con el dispositivo Dinabang no solo se puede trabajar en la clínica o con más de un paciente en forma simultánea, sino que también se puede trabajar en el propio campo deportivo o en cualquier ambiente fuera de la propia clínica. Dinabang cuenta con una serie de indicadores visuales que permiten una correcta utilización del equipo, se conecta mediante Bluetooth con la interfaz en la aplicación móvil. Esta modalidad fue elegida por el hecho de que puede ser utilizada sin un consumo excesivo de datos, y además porque brinda una compatibilidad en cualquier sistema operativo en forma sencilla. Respecto a la aplicación móvil, Dinabang inicialmente, al comenzar la aplicación, permite el creado de pacientes. Esto sirve al fisioterapeuta, ya que puede loguearse con un único usuario y de cualquier dispositivo móvil acceder a todos los pacientes con los que he ido trabajando. Además, se puede usar un usuario por más de un fisioterapeuta y obtener en la misma interfaz todos los pacientes, en el caso de que no sea un único profesional el que vaya a brindar la rehabilitación a ese paciente. Por supuesto, permite la creación de nuevos pacientes, donde se solicita, además de los datos personales, la parte antropométrica, es decir, las mediciones de fuerza, de
de altura y de masa, que son las que se observan ahí, que son las que, como mencionaba, en determinados ejercicios se utilizan para modelar, en función de tablas que ya han sido preestablecidas en diversos estudios, los parámetros del paciente en específico. Dinabank ofrece la posibilidad de seleccionar ejercicios preconfigurados, ya como se observa en la primera diapositiva, a partir de los cuales se puede seleccionar el método que más se aproxima a lo que se desea realizar y brinda la facilidad de no tener que configurar el ejercicio en forma manual, sino que ya tiene parámetros preconfigurados específicos. Más allá de eso, si el profesional desea trabajar en un régimen muy particular, tiene la opción de modificar los parámetros en forma individual, como se observa en la segunda pantalla, en el modo avanzado, además de poder configurar las alarmas de fuerza y de ángulo que permiten guiar al paciente durante el ejercicio en los rangos que es de interés. Además, cuenta con una pantalla en la que se pueden visualizar todas las sesiones que se realizaron para ese paciente. Esto, por supuesto, puede ser filtrado de diversas maneras, como por ejemplo en el tipo de ejercicio que se hizo, el tipo de régimen, cuál fue la fuerza que se midió, y si se hizo una evaluación normal, un cálculo de índice de asimetría o otras funcionalidades con las que ofrece el dispositivo. Esto permite visualizar posteriormente a la realización del ejercicio cómo fue el reporte que se realizó, además de poder generar un reporte en formato PDF o para subir a la historia clínica, que permite poder visualizar por fuera de la interfaz o mandarle al propio paciente los parámetros que interesan. Respecto a los indicadores de performance que les comentaba, actualmente Dinabank cuenta en su interfaz con la evaluación de asimetría, de flexibilidad y del ratio IQ o HQ, el ratio entre el músculo de los isquiosurales y el grupo muscular de los cuádriceps. Estos ejercicios se pueden configurar en forma muy sencilla desde la interfaz y cuentan con mediciones específicas para cada caso, permitiendo realizar repeticiones con cualquiera de los miembros involucrados y ya calculando automáticamente los parámetros que interesan, como es en el caso de la pantalla central, el índice de asimetría. Como se puede ver para el caso que se midió en ese paciente, se observa que en el miembro izquierdo un valor de fuerza inferior al miembro derecho, y la interfaz automáticamente calculó que se trataba de un déficit izquierdo de un 21%, un valor indicado en rojo por tratarse de un número ya bastante grande. En la última pantalla se observa un ejemplo de cómo se puede visualizar posteriormente al ejercicio el reporte realizado. Para este caso se observa un déficit en el miembro derecho de un 12,9%, y esto es lo que les mencionaba, que se puede también almacenar en formato PDF para una mejor visualización. En el caso del índice HQ, lo que hace además de calcular la relación entre el miembro derecho e izquierdo es utilizar ambos grupos musculares. En la primera imagen se observan los dos músculos que se trabajan y cómo colocar el dispositivo en cada uno. Esto en realidad es una imagen móvil que permite visualizar cómo es el comportamiento. Y en la segunda pantalla se ve un clásico ejercicio ya realizado en el cual se observan cómo fueron no solo los valores de ratio HQ, abajo de todo, sino también automáticamente calculados los índices de asimetría entre el miembro derecho y izquierdo. La pantalla ofrece la funcionalidad también de poder promediar mediciones. Esto es en el caso de que si, por ejemplo, se realiza con un paciente más de una repetición en el mismo miembro y mismo grupo muscular para establecer un promedio a través de las mismas, se puede en forma sencilla realizar los cálculos pertinentes para poder almacenar los parámetros que son de interés. Bueno, de forma similar funciona el índice de flexibilidad, se calcula para ambos miembros el ángulo realizado. Esto suele tener una gran utilidad para poder calcular el rango máximo de movimiento que tiene un músculo y posteriormente utilizarlo en la propia etapa de rehabilitación para trabajar en los márgenes que se establecieron. Respecto al régimen dinámico, que es el que se utilizaría, por ejemplo, en una etapa de rehabilitación normal, la interfaz permite no solo almacenar una repetición para cada ejercicio y guardarla, sino la realización de múltiples repeticiones y mediciones, no solo de fuerza, sino también de velocidad, como se observa en la pantalla central, en la que se realizaron diversas repeticiones en un régimen dinámico concéntrico, en el cual algunas se realizaron buscando una velocidad menor, pero un valor de fuerza más alto, y en otras el valor de velocidad es más alto. En este caso, la gráfica azul indica cuáles fueron los valores de velocidad realizados por el paciente, y en rojo los valores de fuerza en kilogramos fuerza, que también pueden ser modificados para ser visualizados en Newton.
La gran ventaja que ofrece esta pantalla es el poder visualizar también los parámetros en función del tiempo, en la gráfica de abajo a la derecha, donde se puede ver en más en detalle cómo fue el comportamiento del control motor, por ejemplo, a partir del ángulo o de la velocidad trabajada, y si los valores de fuerza fueron realizados en los márgenes preestablecidos y con un comportamiento de acuerdo al esperado. El sistema de alarmas que ofrece Dynavang, y que puede ser configurado en cualquier pantalla, trabaja tanto para fuerza y para ángulo, y en forma visual y sonora. Esto es que puede visualizarse en la propia interfaz a través de colores cuáles fueron los valores de fuerza realizados, y además en la forma sonora con sonidos agudos o graves. Bueno, la interfaz cuenta con un montón de funcionalidades. Otro ejemplo es la de propiocepción para evaluación del movimiento del ángulo, y la parte de abrir reportes y generar los documentos PDF, como les comentaba posteriormente. Bueno, esto es lo que quería comentarles más o menos de cómo es el funcionamiento de la interfaz y cuáles son las grandes mejoras al trabajo que se realiza automáticamente. Ahora quisiera dejarlos con Darío para que les cuente un poco sobre el uso clínico que se le daría a este dispositivo. Muchas gracias a todos. Y para compartir pantalla acá. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, a todos. Ahora yo voy a continuar con algunos ejemplos. Algunos ejemplos del desempeño clínico en el uso de Dynavang, la misma línea que me ofreció el profesor Simini y los ingenieros. Entonces, el problema, ¿cuál es? ¿Cómo cuantificamos la fuerza de los isquiosurales, el cuádriceps, durante las acciones musculares isométricas, excéntricas o concéntricas? Es decir, los regímenes de activación muscular, ¿cómo los podemos objetivar? Entonces, a modo de contextualización, la prevención de las lesiones de los isquiosurales, que va a ser en lo que yo me voy a enfocar, porque como habló Jorge, tiene muchas utilidades para cuantificar esos parámetros biomecánicos que él mencionó. Yo me voy a detallar en el ejercicio de las activaciones musculares de la logia posterior y anterior de muslo, que sobre todo están esta logia afectada en los contextos clínicos de afecciones de la rodilla. Pero voy a iniciar con la prevención. Las lesiones de los isquiosurales frecuentemente se producen en la última fase, en los deportistas, en la última fase de la carrera, porque es en la fase en la cual el músculo se estira a una velocidad elevada del miembro inferior y con eso expone a la sarcómera a tensión cuando ésta está en un régimen de superposición de los filamentos de actina y miosina no óptima para generar tensión muscular. Entonces, acá un breve esquema en el cual se demuestra las distintas fases de la carrera en velocidad y cómo se van activando distintamente el semitendinoso y el bíceps femoral en la fase final de balanceo previamente antes de tocar en el piso de la situación vulnerable para que esta logia muscular sufra una tensión excesiva y producir daño no solamente en la fibra, sino en el tejido conectivo. Entonces, en ese sentido, que la mayoría de las lesiones de los músculos
de los isquiotibiales no requieren tratamiento quirúrgico y los atletas generalmente necesitan en un promedio entre 2 y 8 semanas para recuperarse y volver a su nivel de actividad previo a la lesión, porque va a depender, claro está, de la magnitud de la lesión estructural. Y las acciones excéntricas de los isquiosurales hacia ángulos abiertos de la rodilla contribuyen al daño muscular microscópio acumulado que puede transformarse en una lesión. Es decir, el efecto repetitivo del gesto deportivo que veíamos en la fase aérea durante la carrera puede constituirse en una lesión por efecto repetitivo de ese gesto deportivo. Entonces, existen evidencias que las activaciones excéntricas repetidas, junto con un aumento de la fuerza de los isquiotibiales en diferentes posiciones angulares de la rodilla, inducen adaptaciones fisiológicas específicas que atenúan el daño de la sarcómera. ¿Qué quiere decir esto? Que en la imagen que habíamos visto, donde en la fase aérea, en el último momento de la fase aérea, la sarcómera genera una alta tensión y la rodilla se encuentra extendida y la cadera flexionada, porque estos músculos son biarticulares, tienen acción sobre la cadera y sobre la rodilla. Si nosotros trabajamos en forma progresiva en las posiciones que son sometidas a riesgo, podemos estar mejorando la condición de ejercer tensión en esas condiciones que son vulnerables. Entonces, hasta ahora nosotros realizamos los ejercicios con bandas elásticas, como se pueden apreciar en el video, en base a la pericia que se adquiere durante la realización de estos ejercicios. Allí vemos un ejercicio en el cual un individuo está extendiendo la cadera con la rodilla extendida, demandando en una acción concéntrica los isquiosurales cuando el miembro va hacia el piso, el pie, y en una acción concéntrica cuando retorna el talón hacia el que está haciendo el ejercicio. Entonces ahí hay un régimen de activación dinámica, concéntrica en el descenso, excéntrica en el descenso, pero es de alguna manera cualificada por quien la está realizando. Y si existiera una lesión, por ejemplo, que en este caso puede ser por una actividad deportiva, como habíamos visto, o un paciente que ha tenido una plastia del ligamento cruzado anterior y se ha extraído del semitendinoso parte de su tendón, hay que hacer una progresión de este ejercicio que en este caso puede estar basada en cualificarla o utilizando Dinavan, como vamos a ver más adelante, para poder darle valores a los ángulos que se trabaja este ejercicio para hacer una correlación con el grado de estiramiento que va a tener la sarcómera, a la velocidad que se hace el ejercicio y la tensión que está desarrollando. Entonces, como ya lo mencionó Jorge, ¿verdad? Dinavan es un dispositivo portátil que mide parámetros biomecánicos como es la fuerza, la velocidad y la potencia, que interpretándolo en un contexto clínico de ejercicios terapéuticos que tienen que ver con la individualidad, progresividad y continuidad del ejercicio, podemos planificar la sesión en base a variables cuantitativas. Entonces, el proyecto de desarrollo, como ya lo nombraron, surge a partir de esta necesidad clínica de otorgar valores a estos parámetros biomecánicos que habitualmente se cualifican. Entonces, los primeros estudios de validación, por ejemplo, de la velocidad, lo hicimos en nuestro laboratorio, ubicado en el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Clínicas, en donde, mediante un sistema de captura 3D del movimiento, pudimos validar la velocidad que registra el acelerómetro y el giroscopio de Dinavan, con la velocidad estimada por cinemetría. De la misma manera, en el laboratorio de biomecánica del CUP, del Centro Universitario Paysandú, hicimos registros de fuerza, ¿verdad?, para validar el dinamómetro que tiene asociado Dinavan para medir fuerza.
y no me voy a detener en el modelo biomecánico que ya lo explicó suficientemente Jorge. Entonces, surge a partir de una necesidad clínica y ahora vamos a ver cómo usamos Dynavan en la prevención de lesiones de isquiosurales. Hoy veíamos hacer el ejercicio, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, como es un instrumento portable, lo podemos usar tanto en la clínica, en un consultorio, como en un campo deportivo, como en este caso es en la pista de atletismo. Entonces tenemos acá la tobillera colocada, ¿verdad?, por encima de los maléolos, y una banda elástica que puede ser de una tensión adecuada al objetivo, a la planificación esa que veíamos en ese contexto. Entonces acá podemos realizar el ejercicio en determinadas posiciones angulares de la cadera que se va a correlatar con el grado de flexibilidad que tenga el individuo o donde nosotros querramos trabajarlo. En base a evidencia de investigaciones, sabemos que cuanto más se flexione la cadera, vamos a estar en un rango no óptimo de generación de tensiones de la sarcómera, que es en el gesto deportivo de la carrera, en la última fase aérea donde se lesionan. Entonces nosotros podemos, con un criterio de progresividad y cuantificando, regular el ángulo y la tensión a la que podamos trabajar. Entonces, en la misma línea de investigación que venimos desarrollando con el uso de Dynavan, nosotros tenemos un trabajo que está en proceso de ser publicado, que tiene que ver con la fuerza y la velocidad, medir la fuerza y la velocidad para realizar los ejercicios isquiosurales cuando estos son realizados en forma analítica, como flexores primarios o principales de pierna sobre muslo, o en las acciones musculares que veíamos en la diapositiva que precedía, con los ejemplos que están como agonistas junto con principalmente el glúteo mayor, que es la extensión del miembro inferior con la rodilla extendida. Entonces, hicimos un trabajo en 20 voluntarios, ¿verdad?, en el cual medimos la fuerza en estas dos situaciones. Entonces acá, en esta figura, podemos ver a un individuo en el ángulo superior izquierdo, modelo, en el cual está haciendo el ejercicio que demostrábamos anteriormente, en el cual tiene Dynavan y se pueden medir los parámetros de fuerza, la que está haciendo el individuo, y si lo hace rápido o lento, la extensión de la cadera. En la figura del ángulo superior derecho vemos al individuo sentado que está haciendo un ejercicio de flexión de pierna sobre muslo, en el cual también está asociado Dynavan como dispositivo para registrar la fuerza que hace el individuo y la velocidad a la cual se producen estos dos ejercicios o tarea motora. Entonces, en el gráfico de la izquierda, para los 20 individuos estudiados, de los cuales 13 eran hombres y 7 mujeres, individuos saludables con valores normales que estamos tomando acá, vemos la fuerza que está normalizada en función del peso del individuo. En el trazo continuo de las gráficas vemos el ejercicio hecho con una fuerza del 100% que un individuo puede hacer una repetición y en un movimiento regulado, lento, pero no constante, claro está, porque es imposible hacerlo, hacia abajo, y vemos que las mujeres están representadas en color rojo y los hombres en color azul. Entonces vemos que por kilogramo de fuerza prácticamente no hay diferencias. En la línea punteada vemos el mismo ejercicio realizado tanto para hombres como mujeres, pero en forma rápida, ¿tá?, en la cual vemos que tampoco hay grandes diferencias para el ejercicio en posición supina.
En cambio, si nos fijamos para el ejercicio que está realizado en condiciones, digamos, de músculo agonista principal, aislado, sin el agonista del glúteo como está acá, vemos que las diferencias para realizar el ejercicio son diferentes en un caso con respecto al otro. Vemos que los valores de fuerza que se pueden desarrollar en este ejercicio son mayores cuando se realiza con la pierna extendida. La interpretación de esto, claro está, es que se utiliza como agonista el glúteo mayor. Pero en las diferentes, ¿verdad? No hay diferencias significativas entre un ejercicio y otro para el género. Llama la atención de pronto que en las, es muy poca la diferencia que puede haber, y sí hay diferencias en la tarea motora, como podemos ver en los valores de fuerza de uno con respecto a otro. Nosotros estamos trabajando con estos dos ejercicios básicamente porque son para los isquiosurares, ¿verdad? En el cual estamos haciendo todo el recorrido, el rango de movimiento, tanto para sentado como acostado, para esta tarea motora que nos permita tener valores de normalidad para poder después compararlo en situaciones clínicas en cuanto a la progresión de la realización de estos ejercicios. Acá vemos ahora en esta gráfica puntualmente para la misma población de estudio la potencia, que es lo que termina siendo fundamental para este tipo de trabajo de este grupo muscular, tanto en condiciones de prevención como en cuestiones de lo que es la recuperación de la función muscular en el régimen de estiramiento-acortamiento, excéntrico y concéntrico. Entonces vemos acá que esta gráfica representa tanto para la posición acostado, que involucra al glúteo mayor como agonista, y sentado, que involucra a los isquiosurales en forma aislada, el producto de la fuerza por la velocidad que viene a ser la potencia desarrollada en esa actividad motora analítica que intenta emular en forma progresiva el gesto deportivo del individuo. Entonces vemos nuevamente en la condición de supino, ¿verdad? Y vemos las dos condiciones otra vez rápidas y lentas de potencia, en las cuales vemos que la potencia, las mujeres, no se me ve la otra, qué pena acá. En color rojo son las mujeres y en color azul los hombres. En continuo es hecho lento y en trazo punteado para ser rápido. Entonces vemos que la potencia, ¿verdad?, es aumentada cuando se hace en forma de una velocidad mayor, claro está. Entonces, el hecho de tener parámetros de normalidad, digo, no en cuanto a la normalidad de la distribución normal, sino de normalidad de individuos sin lesión, nos va a permitir poder comparar, gracias Cristina, los valores, ¿verdad?, a los que se quiera llegar cuando estamos en un proceso de rehabilitación. Tenemos el trabajo, ¿verdad?, en vías de poder publicarlo. Entonces, un contexto clínico ahora particular de lesión, pero terminar pues marcando poco tiempo, cuando hay una aplastia del ligamento cruzado anterior, con la técnica de extraer la zona dadora del tendón, ¿verdad?, del semitendinoso, se produce una lesión quirúrgica buena, como llamamos los españoles, que es la zona dadora y queda lesionada porque se extrae de allí la aplastia. Y generalmente se insiste en fortalecer la musculatura del cuádriceps porque hay un proceso de inhibición y artrogénica por todo el complejo inflamatorio de partes blandas y óseas posterior a la aplastia. Pero se deja en una situación secundaria el trabajo de fuerza muscular de los isquiosurales. No atender esto genera un desbalance
en la fuerza entre los isquiosurales, la razón entre la fuerza de los isquiosurales y el cuádriceps, generando un desbalance de la fuerza muscular que al acentuar la fuerza del cuádriceps traslada anteriormente a la tibia sobre el fémur, generando un estrés de cizalla en el ligamento cruzado anterior, reconstituido, generando, ¿verdad?, una tensión innecesaria en el proceso de rehabilitación. Entonces, para eso, nosotros, en este paciente que tiene una plastia del ligamento cruzado anterior, en este caso con la técnica de hueso, tendón, hueso, nosotros medimos los torques, ¿verdad? Y podemos darle valor y cuantificar la función flexora y extensora de la rodilla. Acá también, ahora estamos haciendo en la contralateral para tener una comparación, porque también hay una pérdida de fuerza muscular en el miembro contralateral. Nos sirve para guiar, el follow-up, el seguimiento de la lesión, no solamente para evaluar, sino para establecer los márgenes de seguridad donde se realiza el ejercicio. Hay ángulos que hay que proteger de la articulación de la rodilla cuando hay una lesión, en este caso de plastia, pero puede ser en las prótesis de rodilla también, ¿verdad? En la cual hay ángulos que no se pueden realizar porque se causa un proceso inflamatorio, porque hay daño. Entonces ahí se pueden poner las alarmas para fijarla que no se hagan determinado ángulo y puede ser alertado. Para ir finalizando, ahora vamos a ver el futuro desarrollo de Dynavan, que es asociarle, aparte de los parámetros biomecánicos, medir fuerza, velocidad angular y ángulo de la musculatura que se quiera trabajar en relación a la articulación, el registro de la actividad mioeléctrica de la musculatura que está siendo solicitada y en el régimen. ¿Esto qué nos va a permitir? Por ejemplo, en el caso de los isquiosurales, hacer un ejercicio que sea selectivo o de la logia externa de los isquiosurales, que es el bíceps femoral, o interna del semitendinoso y semimembranoso, para ponderar uno sobre otro, porque como vimos en las lesiones por sprint y velocidad, se producen más en el semitendinoso y semimembranoso. El hecho de asociar la Dynavan en la electromiografía de superficie nos va a permitir ver el nivel de reclutamiento de la fibra muscular de uno con respecto a otro. Estamos haciendo los primeros estudios en el NIB en ese sentido. Y acá mencionar que en todo el proceso de desarrollo de Dynavan se involucran estudiantes de fisioterapia, de educación física, médicos de rehabilitación, los propios médicos de Portolo, que veíamos a la asistente Andrea Mateos en el propio ejercicio de electromiografía. Y esta línea de investigación surgió prácticamente cuando aún me podía peinar, en el 2002, ¿tá?, en el cual teníamos un sistema rudimentario de un strain gauge unidireccional y que había que respetar la componente tangencial poniendo al dispositivo en forma perpendicular al eje axial de la tibia para poder medir el torque exactamente, porque no teníamos cómo calcular la componente tangencial que mencionaba el ingeniero, que ahora sí Dynavan lo puede hacer. Acá una fisioterapeuta que en aquel entonces era estudiante, que hoy es la fisioterapeuta del Comité Olímpico Uruguayo, la licenciada Ana Díaz. Y por último, y terminando y ajustándome al tiempo, voy a tomar una frase que pronunció el profesor de grado de cirugía, doctor Roberto Taruselli, en una de las sesiones del comité académico, que él mencionaba que el ecógrafo es el estetoscopio del cirujano, porque los procedimientos quirúrgicos los hacían ecoguiados. Entonces, pedí permiso al profesor para adaptar su frase para mencionar que Dynavan será el estetoscopio de los fisioterapeutas, en el sentido que podremos darle valor y cuantificar los parámetros que nos permitan guiar un proceso de recuperación o de prevención con mayor exactitud. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora, si el auditorio tiene preguntas,
lo vamos a ir contestando entre todo el equipo. Entonces, ¿quién pregunta? Bruno. ¿Cómo se cuantifica la resistencia de la banda que se utiliza? Bueno, en realidad se la voy a dejar para Jorge, porque es una respuesta más de tipo ingeniería. La podía responder como biomecánico, pero se la voy a dejar que lo responda Jorge, que lo va a hacer con mayor precisión. Muy bien. Bueno, sí, en realidad el dispositivo es completamente independiente de cualquier banda que se utilice. O sea, no hay que indicar de ninguna manera si se está utilizando una banda de resistencia alta, resistencia media o inextensible. El dispositivo es capaz de cuantificar la fuerza con cualquiera de ellas. Es decir, si se coloca una banda de resistencia baja, se va a notar inmediatamente que con el estiramiento que se le dé, el paciente va a estar realizando una fuerza menor y el dispositivo va a hacer una medición menor, y con una banda de mayor va a pasar el caso opuesto. No sé si va por ese lado tu pregunta o si era más específica a la banda en sí. Bruno, si querés podés hablar ahora, te habilitamos micrófono. Si querés alguna aclaración más. Ahora sí, estaba escribiendo y era muy largo. No, porque a mí la duda que me surge es, las bandas tienen distintas densidades y tienen distinto desgaste también. ¿Modifica la fuerza del gesto o incluso no modifica la biomecánica del gesto, una densidad mayor de banda o menor? Claro. Sí, sin duda el desgaste de la banda influye en cómo va a ser el comportamiento en la fuerza y en el movimiento. Por eso el dispositivo en realidad lo que te va a permitir es medir el valor de fuerza y velocidad que está trabajando, planteándote como objetivo, por ejemplo, realizar 10 kilogramos fuerza a una velocidad de 300 grados por segundo. Vas a poder utilizar la banda si está nueva en determinada condición, y si la banda va a tener algún desgaste, vas a notar que haciendo el gesto idéntico, el valor de fuerza va a ser un poco menor, por lo que pasarías a realizar un estiramiento mayor a la banda o utilizar una banda en mejor estado. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiere realizar una pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o apreciación o comentario sobre Dynavang y las utilidades clínicas o la prevención en el deporte o en el contexto de rehabilitación. Martina Angulo tiene una pregunta. Adelante, Martín. ¿Podés hablar, Martín? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. No, primero felicitaciones por el seminario, porque me parece que estuvo bien interdisciplinario o multidisciplinario y sumamente interesante. Y no, todo el enfoque que mostraron está bien claro la utilidad que puede llegar a tener en rehabilitación y sobre todo a nivel ambulatorio, ¿no? Pero creo que también puede llegar a tener mucha aplicación en pacientes internados, ¿no? Digo, pensando por lo menos desde lo que es la medicina intensiva y la debilidad de los pacientes en medicina intensiva, y que muchas veces se mantiene después que los pacientes están internados en sala, al ser algo tan fácilmente portable y pequeño y demás. Creo que también tiene mucho potencial para todo lo que es la etapa diagnóstica bueno, y de rehabilitación de este tipo de pacientes también, ¿no? Que en realidad de las pocas cosas que ha demostrado tener algún beneficio en
en recuperar la capacidad funcional de esos pacientes es el inicio precoz del tratamiento de rehabilitación. Entonces, creo que podría llegar a ser una herramienta muy interesante en ese grupo de pacientes. Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. De hecho, incluso hasta hace unos cuantos meses se estaba haciendo un estudio en pacientes que estaban todo el día en camilla o sentados, a ver cómo les afectaba y qué porcentaje de masa muscular perdían posterior a salir de la internación. Se detuvo ahora por el tema pandemia, porque no podía acceder la persona a pacientes en estado tan crítico, pero la idea es justamente retomar ese estudio cuando se normalice un poco la situación e intentar que el dispositivo genere aplicación en ese lado también. Buenísimo. Sí, incluso Martín, para hacer el seguimiento y tener, incluso para hacer el seguimiento y poder hacer, digamos, el diagnóstico de situación, de cuál es el grado de deterioro y el tiempo de evolución que llevan en recuperar, por ejemplo, la fuerza de los miembros inferiores, entre otros, la fuerza del músculo cuádriceps, que es el que se ve rápidamente afectado en los miembros inferiores. Si bien hay una pérdida de masa muscular de toda la logia del miembro inferior, el cuádriceps es un músculo que rápidamente pierde fuerza muscular, y tener un seguimiento de estos pacientes en cuanto al proceso de recuperación y tener valores, lo que además, claro está, de utilizarlo en la propia asistencia, creo que puede ayudar y puede contribuir en ese sentido. Sí, totalmente. Por eso, y aparte es un aspecto que, desde el punto de vista de la evaluación de los pacientes en CTI y más allá de todas las dificultades que hay por el tipo de pacientes en sí, que bueno, incluso una vez que los pacientes pueden colaborar y cumplir órdenes y demás, la forma más estandarizada de hacer una evaluación global de las fuerzas musculares es un score clínico más que nada, ¿no? Entonces, después hay, sí, dinamómetros, pero me parece que esta es una herramienta que puede ser particularmente interesante, sobre todo por toda la capacidad de registro que tiene y de poder ir viendo la evolución de los pacientes en el tiempo, ¿no? Pero bueno, nada más, la verdad que felicitaciones y muchas gracias. Nélida, tenés la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muy buena la presentación, muy clara. Y si bien estuvo referida toda al deporte, yo pensaba en la gran cantidad de ancianos que nosotros tenemos y que se verían beneficiados, porque uno podría ir viendo cómo evoluciona su tratamiento, que además hay que ser muy delicados con el uso de fuerzas y eso, que creo que es otro sector que se vería muy beneficiado con el uso de esto, ¿no? Creo que nos abre una cantidad de puertas impresionantes, sobre todo para tener ese control de lo que estamos haciendo, que hoy en día es, como dicen, a ojo de buen cubero, ¿no? En el cual la experiencia tiene mucho que ver. Así que, bueno, mis felicitaciones. La otra cosa, perdón, que me olvidé que iba a preguntar, es un tema que en nuestro país no es pequeño, que es el tema costos. Esto es un equipo que es muy caro, es un equipo que es accesible como para empezar a hacer que las instituciones lo pidan. Bien, te contesto un poco respecto al tema costos, a la modalidad para adquirirlo. Sí, el dispositivo Dynavant, en cuanto a precio, tiene un valor que
está en el entorno de los $1.500, pero de todas formas se está brindando siempre a clientes interesados diversas modalidades de compra, no solo modalidad mediante cuotas, sino también alquileres o también servicios en función de los reportes generados. Es algo muy flexible, sobre todo para el mercado uruguayo, que es donde estamos empezando, y pensando en que el objetivo principal en esta etapa es que la mayor cantidad de personas lo estén utilizando y le estén sacando jugo para que el dispositivo siga creciendo a partir de eso. Por lo que en realidad me comprometo para quedarme con tu contacto y ponernos a conversar y buscar una alternativa. Considero que viendo los distintos precios que tienen otros equipos que usamos, no es un precio excesivo, te digo sinceramente. O sea, un precio que cualquier institución puede, si uno lo pide, puede abonarlo, digamos, y no es una cosa, digamos, disparatada para uno tener el propio. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos han brindado, que ha sido muy rico. Bueno, muchas gracias a vos. Hay una pregunta sobre electromiografía, creo, en el chat. Ya lo vamos a habilitar un segundito para que puedan. ¿Acá el chat? Sí. Disculpen. Yo quería consultar sobre el aspecto miográfico que comentaban. ¿Podría profundizar un poco más en ello? Bueno, ¿quién pregunta? Mauricio Monti. En realidad, digamos, asociar la electromiografía de superficie a Dynavang, lo que busca es identificar, digamos, la logia muscular, porque la electromiografía de superficie no tiene la precisión que puede tener la electromiografía diagnóstica que se hace con aguja. Acá lo que se busca es ver el nivel de activación de los músculos y de alguna vez, de manera que poder ajustar el gesto motor para que se demande mayor actividad, en el caso que puse en el ejemplo, de los isquiosurales. Concretamente, en el ejercicio de la extensión de la cadera con la rodilla extendida, si a eso le damos el componente de rotación axial del miembro inferior, si roto internamente la cadera, estoy por un efecto de torsión elongando la musculatura de la logia externa de los isquiosurales, es decir, estoy elongando el bíceps femoral, con lo cual lo estoy poniendo en una situación de desventaja con respecto a la longitud de la sarcómera para trabajarlo en ángulos inapropiados, digamos, es decir, buscando prevenir, porque lo estoy fortaleciendo justamente donde después en la actividad deportiva se va a lesionar. Y de misma manera, realizando una rotación externa axialmente de la cadera con la rodilla extendida, para ese ejercicio estoy poniendo en tensión ponderada a la logia interna de los isquiosurales semimembranoso y semitendinoso, ¿verdad?, para realizar el ejercicio. En este momento Dynavang eso no lo puede discriminar porque discrimina el movimiento en ese plano sagital para ese modelo biomecánico. Pero si le agregáramos o le incorporáramos la electromiografía, podríamos discernir en qué grado se está activando más un músculo que otro. No sé si eso contestó un poco. No voy a entrar en detalle, por ese lado venía, de todo lo que es después el procesamiento de la señal electromiográfica. Eso nos llevaría mucho tiempo, que puede ser en el dominio de la frecuencia o en el dominio de la amplitud de la señal electromiográfica. Eso es un tema que aún estamos discutiendo y que paso a adelantar que el curso que vamos a dar en el marco del PROINRI y del PEDESIVA de instrumentación y rehabilitación de la rodilla, vamos a tener la participación de un profesor de la Universidad de Jerusalén que va a abordar este tema y va a poder profundizar en estos aspectos de electromiografía. Así que
Si estás interesado, Mauricio, te invito a que nos puedas acompañar en el curso ese, y este profesor va a poder, mejor que yo, colmar tus expectativas. Sí, ¿tengo activado el audio? Sí. ¿Cómo? Sí. Bueno, primero que nada me presento, Mauricio Montero, yo soy licenciado en fisioterapia del piso 14 del CTI. Felicitarlos por la actividad, felicitarlos por la investigación, que siempre es difícil en este país y más en situación de pandemia. La verdad que tener una investigación desde el 2002 a la fecha es bien destacable. Como fisioterapeuta lo digo, como docente de la licenciatura, pero sobre todo como colega de Darío. La parte de biografía que yo preguntaba era intentando aplicar Dynavang, o por lo menos imaginando cómo se podría aplicar en la parte de análisis pre y post terapia del paciente crítico, que como sabemos tenemos un gran enemigo que es la debilidad muscular adquirida, la cuadriparesia, etc. Y sí, me interesa el curso ese que comentas, pues es un área apasionante y poco explorada en realidad. Muchas gracias por el comentario, que es un aliciente para nuestro grupo de trabajo, para seguir investigando y seguir desarrollando el instrumento. Y bueno, si estás en el propio hospital de clínicas trabajando, vas a tener acceso a este dispositivo, Mauricio, por supuesto, porque es parte del convenio, es que la universidad lo tiene a disposición también. Bárbaro, gracias. Esa se la voy a la pregunta que dice, ¿se podría utilizar en otras articulaciones, hombro, por ejemplo? Sí. Entonces, como Dynavang está en permanente desarrollo por ese feedback que tiene de los propios usuarios, le voy a pasar la pregunta a Jorge. Sí. Sí, de hecho, actualmente la interfaz ya cuenta con ejercicios para hombros y para pectorales, y se le está a punto de agregar ejercicios para bíceps y tríceps. Como bien decía Darío, el objetivo de esto es que a medida que el propio usuario va adquiriendo el dispositivo y va manifestando interés en nuevas funcionalidades o nuevos ejercicios, estos se vayan agregando progresivamente a la interfaz, de manera de que pueda ser utilizado en el mayor rango posible de ejercicios de rehabilitación o entrenamiento. Voy a... Genial, estás gracias. muteado, Darío. Bueno, que ya Bruno dijo genial, gracias en el chat. Nada más que eso. Voy a, no sé si me permite la doctora Touriño, iniciar un instante, acotar un detalle que puede ser interesante para los futuros usuarios de Dynavang, y es que estamos definiendo y empezando a trabajar en la generación de un CDA para la historia clínica electrónica basada en el propio Dynavang. O sea, el Dynavang en este momento, si bien está conectado a la red y genera informes en PDF, tendrá en los próximos meses la posibilidad de generar directamente el estándar electrónica, donde estará el resumen informático de un seguimiento o el informe de una sesión de rehabilitación o cualquiera de los subproductos registrales que genera un equipo biomédico moderno pensado como un elemento de la red de salud.ui. Y esto es algo que es uno de los agregados o colaterales de esta línea de investigación que, como ustedes ven, tiene biomecánica, electrónica, informática, fisioterapia, geriatría, varias especialidades médicas y varias especialidades de la ingeniería. Esta es una
una tarea continua que se basa en el convenio, como les mostraba, el convenio de cooperación entre la Universidad de la República y la empresa que acá ustedes han conocido, Movi, de Jorge y Rodrigo. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que yo también quiero extender mis felicitaciones, porque la verdad que es un ejemplo de trabajo interdisciplinario, y bueno, y sé el trabajo que ha tenido Darío, y bueno, la verdad que ojalá culmine con muchas cosas más, muchos éxitos más en esta línea de trabajo, que lo necesita el hospital, y bueno, lo necesitamos todos. Creo que está buenísimo. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado este segundo seminario, y los vamos a invitar para el cuarto miércoles de cada mes, a las 11, vamos a tener seminarios con distintos temas. Ahora se viene una serie de temas, el tema central va a ser algo que ya nos tiene aburridos, pero bueno, es necesario conocer un poquito más, que es el COVID. Pero bueno, ya se van a enterar, lo vamos a ir difundiendo, así que los esperamos a todos el cuarto miércoles de cada mes, acuérdense.